Listo, arranque. Estimado profe Miguel Vivas, compañeros, compañeras, muy buenas noches. El grupo número 2, conformado por Francisco Peralta, Roger Castro, Dani Nole, José Luis Cantos y quien les habla, Nora Redobán, tiene a bien presentarles a ustedes el tema que nos corresponde exponer respecto a lo que es derivación del orden superior y derivación logarítmica. Vamos brevemente a dar una breve introducción sobre el tema que nos corresponde exponer. Debemos recordar que las derivadas son una herramienta fundamental en el cálculo diferencial e integral, pues son utilizadas para determinar o calcular las tasas de cambio de una función en forma instantánea y así también pues analizar las características, las propiedades de las funciones, como es la determinación de estos puntos críticos de las mismas. Las derivadas de orden superior y las derivadas logarítmicas son conceptos, yo diría, un poco avanzados dentro de este campo, pero que son, como mencioné, bastante utilizados para el análisis o el estudio de las funciones. La derivación logarítmica se utiliza como una técnica que nos ayuda o nos facilita el proceso de derivación, sobre todo cuando se presentan funciones que a simple vista parecen complejas, porque están conformadas por productos, cocientes, radicales, función exponencial, dando la posibilidad de hacer más sencilla esta derivación mediante la aplicación de las respectivas propiedades o reglas de derivación logarítmica o de logaritmos, a través de las cuales pues se convierte esta, yo diría, expresión un poco compleja en un inicio, en unas sumas o unas restas sencillas que nos guiarán hacia el resultado de esa derivada. Por otro lado, pues hemos visto que tanto la derivación de orden superior como la derivación logarítmica tienen aplicaciones bastante fuertes, muy importantes en algunas ramas y aspectos de la ciencia, como por ejemplo tenemos la física, la biología, en fin, que vamos a exponer nosotros en esta investigación y en esta exposición que hemos hecho, para que puedan mirar cuál es la aplicación profunda de estos temas dentro de estos ambientes o aspectos que he mencionado. Sin más, vamos a comenzar entonces con la primera parte que nos toca exponer respecto a lo que es la derivación, en este caso de orden superior. Como podemos darnos cuenta, dentro de la derivación de orden superior destacan personajes como Leibniz y Newton. Cabe recalcar que la idea de las derivadas tiene una larga historia, ¿no? Que se remonta a la antigua Grecia. Aquí obviamente tenía interés para los griegos de alguna u otra forma investigar sobre la recta tangente a una curva. Esta recta tangente pues obviamente tiene la misma pendiente que la curva en ese determinado punto. Aproximadamente en el siglo III antes de Cristo, este matemático Apolonio de Perga utilizó la idea de la tangente para estudiar las secciones cónicas como la elipse y las parábolas. Sin embargo, fue muchos, pero muchos años después, para el siglo XVII, cuando la idea ya de las derivadas se hizo formal matemáticamente. Y es así como René Descartes, este filósofo y matemático francés, introduce la idea de las coordenadas cartesianas en el plano, lo cual pues permite describir de una mejor manera las curvas mediante ecuaciones diferenciales. Para el año ya 1638, el matemático francés Pierre de Fermat utiliza la idea de la tangente para estudiar lo que son los máximos, lo que son los mínimos de las funciones. Pero fue Isaac Newton quien de alguna u otra manera desarrolla el cálculo diferencial e integral ya de una manera más sistemática. Y esto lo hizo para la década de los años de 1660 aproximadamente. Newton, de igual manera, igual que Leibniz, un matemático alemán, trabajaron en forma independiente en el desarrollo de lo que son los fundamentos del cálculo integral, del cálculo diferencial, y aquí es cuando introduce Leibniz precisamente el concepto de derivada, sobre todo el concepto de derivada de orden superior en 1676. Y lo hizo utilizando una notación de diferenciales que hasta ahora se la utiliza. Esta es la notación conocida como notación de Leibniz, que luego también a ustedes se les dará a conocer. Por otro lado, no Newton desarrolló el cálculo diferencial, en cambio, utilizando una notación basada en el cociente de diferencias finitas, pero es un poco más, digamos así, más difícil de manejar en términos de derivada de orden superior.
Este es en sí como una especie de reseña histórica que nos introduce al tema de derivadas de orden superior. Vamos a comenzar entonces a entender qué es esto de la derivada de orden superior de una función. Para entender mejor el concepto, vamos a retomar en sí lo que es la derivada de una función. Hay que recordar que la derivada de esta función representa la tasa de cambio de una función en un punto determinado. En otras palabras, si tomamos la derivada de una función en un punto específico, podemos obtener una medida de cuánto está cambiando la función en ese punto, ¿sí? Gráficamente o geométricamente hablando, tal como ya se nos explicó en la clase, vamos a mirar, por ejemplo, si representamos una función, la gráfica de la función f de x, que está representada en el lado izquierdo por la gráfica en color rojo, podemos observar que si nosotros tomamos un punto determinado, un punto específico, el punto A, le va a corresponder a ese punto específico su correspondiente f de A. Pero a su vez, si nosotros tomamos un punto A más un delta X, le corresponderá su imagen que sería f de A más delta X. Como vemos, si nosotros analizamos estos dos puntos, aquí se puede analizar la tasa de cambio de la función, perdón, entre esos dos puntos. Pero a medida que este delta X se va haciendo más pequeño, es decir, tiende a cero, vamos a mirar que en lugar de que esta tasa de cambio sea igual a la pendiente de una secante, va a aproximarse a la pendiente de una recta tangente a esa curva o a esa gráfica de la función en un punto específico, en un punto determinado. Siendo así, entonces la definición de la derivada se podría entender, como tenemos en el lado derecho, como el límite de la función x, o de la, perdón, función f de x cuando h tiende a cero, de la función evaluada en x más h menos la función esto sobre h. Ahora bien, si tomamos la derivada de la función, obtendremos una medida de cómo está cambiando esta tasa de cambio de la función. En otras palabras, la segunda derivada de la función nos dará una medida de cuánto está cambiando la pendiente de la función en un punto específico. Recordemos previamente que la definición matemática de la derivada de una función f es la siguiente. Sea f una función definida por y igual a f de x, una función continua y n veces derivable, entonces podremos decir que la derivada de esa función, que se puede expresar como ustedes pueden ver o se puede notar como ustedes pueden ver de varias maneras, entre esas la notación de Leibniz, es igual al límite cuando h tiende a cero de la función evaluada en x más h menos la función sobre h. Ahora, si nosotros queremos en cambio interpretar o saber qué es esto de las siguientes derivadas con respecto a la función o a la primera derivada encontrada de la función, sería lo siguiente. Siendo así entonces, la derivada de la primera derivada de nuestra función sería el límite cuando h tiende a cero de la función primera derivada evaluada en x más h menos la función primera derivada sobre h. Siendo así entonces, esta derivada de f' de x se llama segunda derivada de f y se denota f2'. No sé si así está correcto mencionar, sería f2'. Ahora, si al derivar una función f obtenemos una función f', cuyo dominio está contenido en el dominio de f, y esto es importante recordar para lo que viene luego, que es la derivación logarítmica. Recordemos nuevamente esto y es importante recalcar que cuando nosotros encontramos en este caso, función derivada, esta función derivada va a tener su dominio comprendido como un subconjunto de la función f. Es importante esto, ¿sí? Entonces, a la derivada f' podemos volver a derivarla obteniendo una nueva función que sería la derivada de f', cuyo dominio, el conjunto dado por todos los puntos x del dominio de f', para los cuales f' en este caso es derivable en x. Esto quiere decir que va a existir en este caso el límite que ustedes pueden observar acá. Significa que si yo derivo por segunda vez mi función, debe existir en ese dominio de f' el límite cuando h tiende a cero de la función primera derivada evaluada en x más h menos la función primera derivada sobre h. Siendo así, la función derivada de la primera derivada se llamará segunda derivada de la función f
y se denotará F2', tal como mencionamos anteriormente. Pues bien, de lo mencionado anteriormente, se tiene que si entonces existe el f de la segunda derivada en a, diremos que f es 2 veces diferenciable en a y que por lo tanto f2' de a es la segunda derivada en f de a. Otras notaciones para la derivada, como ustedes pueden ver, o la segunda derivada, son las que se describen aquí a continuación. Recordemos entonces que f2' es la segunda derivada de f y por lo tanto la notación f' será utilizada para nominar a la primera derivada de la función. De la misma manera, si nosotros en este caso a la derivada f2' podemos volver a derivar, obtendremos una nueva función que sería la derivada de f2', cuyo dominio es el conjunto de todos los puntos x del dominio de f2' para los cuales f2' es derivable en x. Esto quiere decir que dentro de ese dominio se va a cumplir o va a existir el siguiente límite. Límite cuando h tiende a 0 de la función segunda derivada evaluada en x más h menos la función segunda derivada sobre h. Entonces diremos que a la derivada de esta f2' se le llamará tercera derivada de f y se denotará f3'. De una manera entonces general, haciendo ya este proceso en forma repetitiva, podríamos decir que la enésima derivada de la función f se va a denotar f a la n y corresponderá al límite cuando h tiende a 0 de la n menos unésima derivada o función n menos unésima derivada evaluada en x más h menos la función n menos unésima derivada de x sobre h. Así pues, entonces, la función derivada de la función n menos unésima derivada de x se llamará enésima derivada de la función y se denotará f a la n. En el caso, por ejemplo, ¿no? Que tengamos una función polinomial de grado n, la derivada de esta función va a ser otra función de grado n-1. Y aquí es importante analizar lo siguiente, chicos. Si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí una función polinomial de grado 5, quiere decir que yo puedo derivarla 5 veces, es decir, hasta la derivada quinta. Pero en la derivada quinta, como respuesta encontraremos una función constante o un resultado de una constante. No significa que no podemos sacar la sexta ni la séptima derivada o las siguientes derivadas. Sí se las puede obtener. Pero de allí en adelante, a partir de la sexta derivada, ya se obtendrá como resultado de esta derivación un valor igual a 0, recordando precisamente una de las reglas de derivación cuando nos decían que la derivada de una constante va a ser igual a 0. Entonces, repito, ¿no? Como un ejemplo particular como para entender hasta dónde encontramos nosotros un resultado diferente de 0, será hasta el grado o hasta la enésima derivada de ese grado de esa función polinomial. Vamos entonces ahora a explicar algunos de los ejercicios en donde se puede observar la aplicación de este proceso de la derivada de orden superior. Vamos a comenzar con una función sencilla como la que tenemos aquí. Dada en este caso nuestra función f de x igual a x al cuadrado, queremos conseguir la primera y la segunda derivada. Lo vamos a hacer de dos maneras, empezando por la definición de derivada a través del límite y luego pues aplicando las respectivas reglas de derivación. Empezamos aplicando la definición de límite, recordando que la primera derivada, en este caso, de nuestra función correspondería al límite cuando h tiende a 0 de nuestra función evaluada en x más h menos nuestra función. Observemos entonces que aquí tenemos la función evaluada en x más h, le restamos la función y esto le dividimos para h. Elevamos, en este caso, el binomio al cuadrado, se eliminan los términos x al cuadrado. Si usted observa, puede darse cuenta que aquí tenemos un factor común, la h, que se va a simplificar con el denominador, sacando u obteniendo como resultado de nuestra derivada, la primera derivada, 2x. Siendo así, entonces, f' de x, llamada nuestra primera derivada, es igual a 2x. Ahora bien, siendo esta nuestra primera derivada y de acuerdo a lo que analizamos y explicamos anteriormente, obtener la segunda derivada sería volver a derivar este resultado, aplicando el mismo criterio de límite como está acá, que es lo que vamos a proceder a hacer en este momento.
Volvemos entonces a aplicar la definición del límite para poder obtener la segunda derivada y vemos que evaluamos nuestra función 2x en x más h y le restamos la función y le dividimos para h. Simplemente podemos observar que obtenemos así el resultado de 2, en este caso un resultado de una constante. Esta es nuestra segunda derivada que se ha obtenido otra vez de la definición de derivada por límite. Ahora bien, vamos a aplicar rápidamente las reglas de derivación. Recordemos entonces que si queremos sacar la primera derivada de esta función x al cuadrado, bajamos el exponente y quedamos con la función x elevada a un exponente menos 1, ¿no? Como vemos acá. Volvemos a derivar y como tenemos una función lineal, en este caso nuestra función lineal, al ser derivada nos va a dar como resultado el coeficiente que está delante de la variable o de la letra x, dándonos los mismos resultados por el un método como por el otro. Vamos a volver a aplicar la derivada de orden superior, obteniendo en este ejemplo la primera y la segunda derivada. Nuevamente vamos a hacerlo por límite y luego también por la regla de derivación. Hacemos el mismo proceso, chicos, es decir, vamos a sacar el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h, y a esta evaluación de la función en x más h le vamos a restar la función que teníamos en la parte de acá. Haciendo el proceso algebraico correspondiente, se elimina la h al sacar un factor común y queda como respuesta de la primera derivada 3x cuadrado menos 14x menos 2. Esta es nuestra primera derivada. Para poder obtener por el mismo criterio de límite nuestra segunda derivada, esta va a ser la función en la cual yo le evalúe a la función en x más h para poder obtener de la misma forma mi segunda derivada, como se puede observar aquí a continuación. Aplicamos el mismo criterio, como dice aquí, aplico el límite a la primera derivada evaluada en x más h menos la función primera derivada sobre h. Algebraicamente se resuelve y obtenemos esta segunda derivada igual a 6x menos 14. Este es el resultado a través de la definición del límite. Rápidamente también se puede observar un mismo resultado tanto de la primera y la segunda derivada al aplicar las reglas de la derivación. Recordemos nuevamente que aquí bajamos el exponente, colocamos la variable elevada en este caso al exponente reducido en 1 y vamos haciendo lo mismo en cada uno de los términos para obtener este valor de primera derivada. Volvemos a aplicar algo similar en la primera derivada para poder obtener la segunda. No sé si hasta allí, chicos, chicas, hay alguna pregunta y alguna inquietud. ¿No? No sé si tal vez damos paso a que algún otro compañero igual nos ayude con la explicación. Si algún compañero más quiere colaborarme con la explicación de los siguientes ejemplos, chicos, chicas. Claro, sigo yo, por favor. Bueno, en este caso vamos a hallar la primera, segunda y tercera derivada de la función u, 1 sobre t, teniendo en cuenta que t tiene que ser diferente a 0 para que se pueda evaluar. De igual manera, aplicamos la definición de la derivada a través del límite, para lo cual tenemos que, vamos a evaluar la función u en t más h menos u en t, todo esto sobre h cuando h tiende a 0. Aplicamos el proceso algebraico que reemplazamos aquí en la función, como podemos ver, es 1 sobre t más h menos 1 sobre t. Hacemos operaciones matemáticas y nos queda, pues, 1 sobre t al cuadrado con el signo negativo adelante. Sí, siendo esta la primera derivada. Continúa, Nora, por favor. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento para obtener la segunda derivada. En este momento vamos a aplicar otra vez la diferenciación del límite, pero a la función prima. Va a ser evaluada esta función u' en x más h menos u' evaluada en x, todo esto sobre h. En este caso, bueno, aquí tenemos una que sería t más h y u' evaluado en t, ¿no? Al resolver esto, pues reemplazando aquí en la ecuación anterior que nos quedó, la de u' nos quedó 1 sobre, nos quedó menos 1 sobre t al cuadrado. Reemplazamos aquí. ¿Me cambiaste de diapositiva? Eso, ya. Entonces reemplazamos, evaluamos la u'. Entonces me quedaría la u' sería menos 1 sobre t más h elevado al cuadrado. Como aquí es menos, hacerle la operación, ley de signos se hace más, 1 sobre t cuadrado. Hacemos la operación algebraica aquí,
Y nos queda, pues, operando todo, aquí simplificando, nos queda 2 sobre t al cubo. Esta sería la segunda derivada o la u', 2'. De igual manera, para obtener la tercera derivada, volvemos a aplicar el método de límite, pero en esta ocasión hacemos a la función u', o u2', ¿no? Entonces la volamos en t más h y también le restamos la función u', 2'. Todo esto dividido para h cuando h tiende a 0. Volvemos a aplicar todas las operaciones. Aquí tenemos la función 2' evaluada en t más h y le restamos la función u'. Haciendo todas las operaciones, pues llegamos a que la segunda derivada es menos 6 sobre t a la cuarta. Muy bien. Ahora vamos a... Te pasaste mucho, no hay que hacer la derivada, ¿qué es? Con las reglas de derivación. Entonces aquí teníamos la función igual a 1 sobre t. Si nosotros cambiamos esto, sería u, aplicando las propiedades del exponente, sería t a la menos 1. Como decía el teorema, el exponente pasa a multiplicar y le restamos menos 1. Entonces nos quedaría u' igual a menos 1 por t a la menos 2. Aplicando las propiedades me quedaría lo que tenemos acá, ¿no? La primera derivada de u sería igual a 1 sobre t al cuadrado. Para hacer la segunda derivada, ahora vamos a derivar nuevamente a la función que nos quedó como prima, que es 1 sobre t cuadrado. Aplicamos otra vez la propiedad inversa de los exponentes y volvemos a hacer lo mismo. El menos 2 pasa a multiplicar como exponente y le restamos menos 1. Menos 2 menos 1 da menos 3. Al acomodar esto, menos por menos nos da más y nos queda 2 sobre t al cubo. Para sacar la tercera derivada, pues hacemos el mismo procedimiento. Le ponemos a esta función, le colocamos 2 por t a la menos 3. Al momento de derivar, este 3 pasa a multiplicar al 2, nos queda menos 6. Le restamos un exponente a menos 3, nos da menos 4. Y hacemos la inversa de los exponentes y nos queda 6, menos 6t a la cuarta, sobre t a la cuarta. Continuamos. Aquí tenemos otra función que es el cociente de dos funciones, ¿no? De aquí, bueno, esto sería un poquito más complejo aplicarle con el teorema del límite. Aquí solo vamos a aplicar directamente las propiedades de la derivación. Para encontrar la primera derivada, recordemos que tenemos aquí, como es un cociente, tenemos que encontrar primero la derivada, pues, del numerador y la multiplicamos por el denominador menos la derivada del numerador por la derivada del denominador dividido para el denominador elevado al cuadrado. Eso es lo que hicimos aquí. Tenemos el denominador multiplicada por la derivada del numerador. En este caso sería 4x porque el exponente pasa a multiplicar. Como aquí tenemos 3x y la derivada de una función lineal, nos queda solo la constante, que en este caso es 3. Menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador, que en este caso es, como es una lineal, la derivada sería 0 y la de x nos queda 1 sobre el denominador al cuadrado. Aplicando aquí las propiedades distributivas de multiplicación, reducción de términos semejantes, nos queda la primera derivada, 2x al cuadrado menos 4x menos 3 sobre x menos 1 elevado al cuadrado. Para encontrar la segunda derivada, volvemos a aplicar las reglas de derivación. Aquí tenemos la primera derivada. Como vemos, sigue siendo una función de cociente. Tenemos que aplicar otra vez lo mismo. En este caso, quedaría el denominador multiplicado por la derivada del numerador. Como vemos, aquí nos quedaría 4x menos 4 y menos 3, la derivada es 0, menos el numerador por la derivada del denominador. Aquí podemos observar que esta es una función compuesta, entonces primero derivamos la externa, que nos quedaría 2x que multiplica, 2 que multiplica x menos 1. Y después derivamos la interna, pero en este caso, como es una lineal, nos queda 1. Y el denominador le elevamos al cuadrado, pero como tenemos x menos 1 elevado al cuadrado, elevando al cuadrado, nos queda x menos 1 elevado a la cuarta.
desarrollando aquí los productos y sacando factor común, si ustedes observan aquí, estos términos se van a eliminar. 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado menos 8x, aquí menos por menos se hace más 8x se elimina, menos 6. Y con este menos se hace positivo, nos queda 4 más 6, 10 sobre x a la menos 3. Aquí teníamos x a la cuarta, pero sacamos factor común este término de aquí, que es x a la menos 1. Al sacar este término que está aquí con el de acá, factor común se elimina y nos queda x a la menos 1 elevado al cubo. Y así hemos encontrado la segunda derivada. Para encontrar la tercera derivada, volvemos a aplicar las reglas de la derivación. Sigue siendo una función cociente, entonces aplicamos otra vez la regla de derivada, ¿no? Multiplicamos el denominador por la derivada del numerador. Como es una constante, se hace cero. Esto de aquí se va a anular. Ahora multiplicamos el numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Como el denominador, como vemos aquí, es una compuesta, hacemos la derivada externa. Sería 3 menos x, quien multiplica x menos 1 sobre 2. Le restamos el exponente. Y la derivada interna, como es una línea, nos queda 1. ¿Sí? Operamos aquí, nos va a quedar menos 10 por 3, menos 30, x a menos 1 elevado al cuadrado, y abajo tenemos x menos 1 elevado a la sexta. Como tenemos aquí cociente de potencias de igual base, hacemos la regla para ello y nos queda menos 30 dividido para x menos 1 elevado a la cuarta. Ahora, para ya la derivada enésima de, tenemos y igual a 1 sobre 1 menos 2x, siendo x diferente de un medio para que pueda existir la derivada y la función exista. Entonces aquí hacemos lo mismo, ¿no? Aplicando el teorema que nos indicó Nora al inicio, ¿sí? Le vamos a ir, bajamos el exponente a multiplicar y le vamos a ir restando a la función, al exponente menos 1. Entonces aquí tenemos esta función, nos quedaría 1 menos 2x a la menos 1. Este baja a multiplicar y le restamos menos 1, ¿no? Entonces nos queda a menos 2. Y aquí tenemos pues la primera derivada. De igual manera hacemoslo con las demás. Vamos aplicando el mismo principio, le bajamos el exponente a multiplicar y vamos restando menos 1 al exponente. Teniendo en este caso, puedes pasar en hora a la siguiente, por favor, como derivada quinta de esa función, 5 factorial de 1 que multiplica 2x elevado a la menos 6 por 2 a la quinta, siendo esta la fórmula para calcular la derivada enésima de esta función. Una cosita, Ángel tiene por el micrófono abierto, ciérralo, por favor. Ángel. Y otra cosa, ¿tienen ejemplos que no sean polinómicos, que no sean cocientes de polinomios? Sí, sí, vamos a eso. Ya. Y ese, por ejemplo, que hicieron ahí, ese paso, eso se tiene que demostrar por inducción, ¿no? Inducción matemática, ¿no? Ahí lo están haciendo como general, digamos, aquí saben la enésima derivada, pero hay que usar la inducción matemática en ese caso, ¿no? Si quieren probar esa fórmula. Sigue, Dani. Ya. No sé si alguno de los chicos lo puede demostrar por inducción matemática de mis compañeros para seguir. No, bueno, continuamos. Disculpa, Dani, ¿cuál era la pregunta? Si Disculpe, alguno lo puede hacer por inducción matemática para llegar a esta fórmula. bueno, no, la verdad es que con el grupo cuando estuvimos planificando, estuvimos practicando, no tomamos en cuenta esto, pero cuando, profe, no sé si usted ahí me podría, para contestar su pregunta, yo tengo la idea, entonces como les dije, tengo la idea, Ujú. pero para inducción, no sé, lo voy a anotar acá, ¿no? ¿Dónde está? Acá, déjenme un ratito anotar. Lo voy a hacer acá. Entonces, lo que primero tenía que Ahí, probar, perdón, ahí lo que vas a hacer es suponer que esta fórmula es válida para n-1, o sea que la derivada de orden n-1 es n-1 factorial por 1 menos 2x a la menos n
por 2 a la n menos 1, derivar la n menos 1 y usarla para calcular la derivada enésima. Esa Ah, es la no. forma inductiva, ¿ok? Ah, ya, Pero no bueno, importa, como les sigue, decía, tranquilo, después lo podemos sí, revisar con sí, calma. sí, por eso le digo, profe, ahí sí, que por favor me oriente. La idea tengo yo es que si quiero demostrarla por Exacto. inducción, lo que primero tengo que comprobar, ¿dónde está? No me deja anotar, aquí, a este lado, disculpe, ¿ya? Primero sería suponer, o en este caso, saber Ajá, que T de uno asumimos, se cumple. ajá, ajá, Claro, en uno y todo, pero asumimos, ya eso lo tienes aquí. Y aquí tienes que hasta en 5 lo demostraste que se cumple, ¿no? Ajá, Por eso te digo, claro, así es. realmente lo que tienes que hacer paso inductivo, suponer para el caso n menos 1 y probar el caso n más 1, o suponer el caso Ajá, n menos 1 y probar el caso n. ajá, listo. entonces, claro, Ujú. sería cuando n en este caso va a ser 1, ¿sí? Y se va a cumplir que aquí tendríamos la derivada, la primera, ¿no? Va a ser Ujú. igual a 1 factorial y tendríamos aquí 1 menos 2, no me deja escribirlo acá, 2x, y tendríamos menos, aquí sería n, sería 1 más 1, ¿no? Menos 1 más 1 Ajá, a la multiplicado menos por 2. 2 a la 1, ¿ya? Como digo, disculpe, profe, porque, o sea, estoy usando el lápiz Dale, y lo voy a tranquilo. hacer aquí, ¿ya? Aquí en esta parte, aquí lo voy a trabajar, Ujú. ¿ok? Entonces, vemos que por esto de aquí se va a cumplir. Ahora, lo segundo, tenemos que asumir que se debe cumplir para un n igual a k. Entonces, esto asumo que es verdadero, ¿ya? Entonces, aquí lo que le hago es, por ejemplo, le tengo la y a la k, a que es igual, aquí sería k factorial, aquí conservo la base 1 menos 2x, aquí sería nk más 1 por 2 a la k. Entonces, ahora sí, como tercero, tengo que demostrar, ¿no es cierto? A partir de, tengo la hipótesis, tengo que demostrar una tesis. Entonces, la tesis, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Que para un n, que tiene que ser, esto se tiene que cumplir para un n más k. Tiene que cumplirse esto, cumplirse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí, en esta parte, por eso le decía, lo que yo recuerdo es que teníamos que probar que para un y elevado a la n más k, tiene Para que un y elevado a la k más 1. k más, sí, gracias Nora, muy amable. K más 1, sí. Por eso les decía como nos cogía de imprevisto. Entonces aquí sería un k más 1 factorial y aquí tendría la misma base. Aquí menos, acá tendría un k más 1 más 1 por un 2 elevado a la k más 1. Entonces lo que yo recuerdo es que esto de acá teníamos que abrirle, factorizar, y cuando una vez factorizamos, teníamos que comprobar la tesis que originalmente estoy yo planteando, siempre y cuando ocupando esta parte de que el n es igual a k, se asume que es verdadero. Como le digo ahorita porque está mi compañero compartiendo la pantalla, entonces sí se lo podía demostrar, pero como manifestamos en el grupo, no tomamos en cuenta esto y solamente nos fijamos en la regla de inducción matemática que acaba de plantear Nora y también mi compañero. No, está bien, pero lo que quiere decir es que cuando pasaron de aquí para acá, que dice, por lo tanto, la prueba de eso formal será la inducción matemática. Pero sigue, tranquilo. Ya, ok, bueno, entonces ahí le doy a continuación paso a mi otro compañero Ya, para que siga exponiendo. Y de todas maneras, profe, sí lo vamos a trabajar en grupo esto porque sí nos parece muy interesante. sí. Listo, continuamos. Proceda a la siguiente, por favor, Nora. Ya, entonces aquí ahora tenemos una función exponencial. Esta la vamos a encontrar la primera y segunda derivada. Aquí vamos a aplicar la regla de cadena. Sabemos que si f de x es igual a e elevado a la u, entonces para encontrar la primera derivada, lo que se tiene que hacer es multiplicar a la función exponencial por la derivada del exponente. En este caso nos queda la función exponencial normal y derivamos el exponente. En este caso sería 5 por 3, 15. Le restamos 1 al exponente, nos queda 15x por x a la cuarta, menos, aquí el exponente pasa a multiplicar, le restamos 1, nos queda menos 4x, que multiplica la función exponencial, obteniendo la primera derivada. Vamos a la otra, por favor. Ya, ahora vamos a encontrar la segunda derivada. En este caso, como podemos ver que la función de la primera derivada que encontramos es el producto de dos funciones. Entonces toca aplicar la regla de derivación para el producto. En este caso vamos a derivar
nuevamente, bueno, al segundo producto nos quedaría entonces aquí. A ver, vamos a derivar nuevamente a la exponencial. Entonces me quedaría el exponencial, le copio igual y derivo el exponente. Me queda 15 por x a la cuarta menos 4x y eso lo multiplico por el otro factor. Más, le dejo a la función exponencial normal y derivo al otro factor, al primero. Entonces me queda 60 por x al cubo menos 4. Aquí, como es función lineal, nos va a quedar solo menos 4. Opero todas estas expresiones y me saco factor común, ¿no? Aquí vemos que tenemos 15x a la cuarta menos 4x. Aquí también tenemos el mismo término, entonces eso se elevaría al cuadrado. Y saco factor común, ¿no? Que es la función exponencial e elevado a la 3x a la 3 por x a la quinta menos 2 por x al cuadrado. Ese es el factor común. Aquí nos queda binomio al cuadrado más 60x al cubo menos 4. Operando todo esto nos queda la segunda derivada igual al exponente a e elevado a 3x a la quinta menos 2x al cuadrado multiplicado por 225x a la octava menos 120x a la quinta más 60x al cubo más 16x al cuadrado menos 4. Sí, ahora vamos a utilizar una función trigonométrica. Aquí tenemos, recordando la regla de derivación, si tengo yo f de x igual a seno de u, entonces la primera derivada va a ser a coseno de u multiplicado por la derivada de u. Si tengo coseno, f de x igual a coseno de u, entonces la primera derivada va a ser a menos seno de u multiplicado por la derivada de u. En este caso, si derivo seno de 4x, la derivada de seno es 4x. Y derivo la interna, que en este caso es 4x. La derivada de esta función lineal es 4. Entonces me queda la primera derivada de x, 4, que multiplica coseno de 4x. Ahora procedemos a encontrar la segunda derivada, aplicando las mismas definiciones. Entonces aquí hacemos lo mismo. Vamos a derivar coseno de 4x. La derivada de coseno es menos seno. Entonces me queda menos seno de 4x. Derivamos la parte interna que es 4x, me queda 4. Entonces aquí tenemos menos 4 por 4, menos 16, que multiplica seno de 4x. Continuemos. Y para derivar la tercera derivada, seguimos aplicando la definición de derivadas de senos y cosenos. Aquí entonces tenemos menos 16, seno de 4x, derivamos al seno, nos queda coseno de 4x, derivamos la parte interna que es 4x, nos queda 4 y multiplicando por 16, menos 16 nos queda menos 64 coseno de 4x. Bueno, aquí tenemos unos ejercicios propuestos para calentar el brazo, como dice el profe, para que los compañeros los puedan aplicar aplicando las definiciones que hemos tratado el día de hoy. Listo. Le doy paso a otro compañero para que explique a Roger para que explique la aplicabilidad de las funciones de orden superior, derivadas de orden superior. Bien, entonces, buenas noches, compañeros. Vamos a comenzar entonces con los ejercicios de aplicación. Bueno, la derivada, como explicó Nora al principio, nos va a ayudar a comprender cómo cambia cierto objeto o la posición de un objeto en un tiempo determinado, si hablamos del ejercicio de aplicación en cuanto a la velocidad en la física, o también nos va a ayudar a ver cómo cambia una función a razón del tiempo. Entonces, en la aplicación vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar acá un poco de algunos ejercicios como para calentar el brazo, como decía mi amigo Daniel primero, y otros ejercicios de aplicación que vamos a ver más adelante. El primer ejercicio tiene que ver con su aplicación en la física. ¿Qué sucede en física cuando hablamos de la posición, de la velocidad o la aceleración? A veces, por dar un ejemplo, vamos a un lugar, nos movemos de un lugar a otro, eh, y cuando nos movemos o nos desplazamos de un lugar a otro, nosotros pensamos, si vamos, por ejemplo, de norte a sur, nos desplazamos 20 minutos, no siempre vamos a ir a la misma velocidad. Aunque nosotros podemos decir, bueno, me tardé 20 minutos en llegar de un punto A a un punto B, mi velocidad promedio fue tanto.
Bueno, esa fue la velocidad promedio, pero cuando nosotros queremos hablar de la velocidad instantánea, ahí entran los conceptos de derivación, eh, para evaluar la velocidad en un punto determinado. El primer ejercicio dice, la posición de un objeto que se mueve verticalmente se encuentra dada por la ecuación y igual a 2t cuadrado menos 8t más 6. Esta posición dada en metros. Determine A, el vector posición para el tiempo 1 y 2 segundos. B, el vector velocidad para el tiempo 1 y 2 segundos. Y C, el vector aceleración para el tiempo 1 y 2 segundos. Entonces, como solución, vamos a ver qué pasa en el literal A. Primero nos piden encontrar la posición del objeto y esta se va a obtener evaluando el tiempo 1 segundo y 2 segundos en la ecuación que nos presenta el ejercicio. Nos dice y igual a 2t cuadrado menos 8t más 6. Evalúo en el t, en la ecuación, evalúo primero para el tiempo 1 segundo, obteniendo la posición en el primer tiempo, en 1 segundo, de 0 metros. Y para t igual 2 segundos, al evaluar el tiempo igual a 2 segundos, tengo la posición 2 metros, menos 2 metros. ¿Qué podemos reflexionar acerca de esto? El objeto está cayendo desde una posición, digamos, desde una posición que está alta. Una mesa, un edificio, eso nosotros lo podemos determinar más adelante, pero está cayendo, como nos dicen en el ejercicio. Luego, aquí es donde empieza la aplicación de la derivada. Nos dice en el literal B, ¿cuál es la velocidad del objeto para el tiempo 1 y 2 segundos? ¿Y qué debemos hacer? Esto se obtiene derivando la ecuación de la posición, que es la que nos dieron, y igual a 2t cuadrado menos 8t más 6 metros, y evaluándola para cada tiempo. En cuanto a la solución, tenemos que la velocidad en función del tiempo sería b de t, la definimos aquí, y estará dada en metros por segundos. La velocidad en función del tiempo es la derivada de la función, en este caso y, con respecto al tiempo, sería la derivada de 2t cuadrado menos 8t más 6, y nos quedaría entonces en metros por segundo. Al evaluarla, al derivarla, obtenemos entonces, utilizando la regla de la potencia, la base 2 la multiplicamos por el exponente, 2 por 2 es 4. La misma regla nos dice que debemos restar, este 2 le restamos 1. Acá multiplicamos por regla de la potencia igualmente, la base menos 8 por 1 es menos 8, y 1 menos 1 sería 0, y t a la 0 es 1. Y bueno, la constante, la derivada de la constante es 0. Tenemos entonces esta expresión. Esta expresión sería la expresión para la velocidad en función del tiempo. Al evaluar la expresión de la velocidad en un tiempo igual a 1, donde está la t, vamos a sustituir el 1. Entonces tendríamos 4 por 1, que es aquí, menos 8. Esto nos daría menos 4 metros por segundo. Y bueno, haciendo de igual forma para el tiempo igual 2, evaluando en la velocidad, en la ecuación de velocidad en función del tiempo, en donde está la t, evaluando el 2, obtenemos 4 por 2, 8, y 8 menos 8 sería igual a 0. Aquí hay algo importante que podemos revisar en este tiempo. Lo vamos a comentar más adelante. En el literal C nos dice cuál es el vector de aceleración para un tiempo 1 y 2 segundos. ¿Qué debemos hacer? Para encontrar la aceleración, vamos a obtener derivando 2 veces la ecuación de la posición. Por eso aquí escribimos la ecuación de la posición. Denotamos A de t, que es la aceleración en función del tiempo, como aceleración del objeto en función del tiempo, y su unidad será metros por segundo al cuadrado. Entonces, en este caso, tendríamos, perdón, aquí aceleración, sí. La aceleración en función del tiempo es la segunda derivada de la función con respecto al tiempo de, en este caso, la función de la posición. En este caso, nosotros derivamos una vez, nos quedaría la ecuación de la velocidad, la volvemos a derivar y obtendríamos, en este caso, la aceleración, que sería 4 metros por segundos al cuadrado. Esta aceleración es constante, de modo que al evaluar en el tiempo igual 1 y en el tiempo igual 2, obtendríamos entonces los 4 metros por segundos al cuadrado. Bien. Bueno, el primer ejercicio que hicimos estaba relacionado o era su aplicabilidad en la física. El segundo ejercicio tiene aplicación en la economía. Eh, Prestemos atención bastante aquí en el enunciado. Dada la función de ingreso, y aquí dice I de X, y costo, C de X, determina el ingreso máximo y la utilidad máxima si se sabe que X representa el número de piezas fabricadas
de un producto. En este caso, tenemos las dos ecuaciones. La primera hace referencia al ingreso máximo y la segunda hace referencia al costo. Bueno, como lo primero que nos pide es determinar el ingreso máximo y está en rojo, lo que debemos hacer es lo siguiente. Analizamos la función de ingreso y bosquejamos la gráfica y obtenemos lo siguiente. ¿Cómo bosquejamos la gráfica? Bueno, aquí tenemos la función de ingreso. Si nosotros acá podemos sacar factor común X. Muy bien, miren, menos X. Puedo determinar que hay dos puntos donde la ecuación, o sea, en este caso, esta ecuación de grado 2, se hace 0 en dos puntos. ¿Cuáles son esos dos puntos? En x igual 0, cuando x vale 0, y cuando x vale 300. ¿Qué pasa? Cuando x vale 0 y cuando x vale 300, la función pasa por el eje X, se hace 0 allí. Entonces, ahí para bosquejar la gráfica, ya sé que se va a hacer 0 en estos dos puntos. La otra parte, el 150, viene aquí. Agarramos entonces o tomamos la función ingreso máximo, que es esta que está acá, y la vamos a derivar. Al momento de derivarla, obtenemos que, bueno, aquí derivamos, nos queda 300 menos 2x. A esta ecuación la vamos a igualar a 0 para encontrar un posible punto crítico. Al momento de nosotros evaluarla a 0, nosotros encontramos el valor de 150. Cuando nosotros derivamos una vez, esa derivada nos permite saber cómo se comporta la función, si crece o decrece. Entonces, recuerden que la derivada vendría a ser una razón de cambio. Si hay una razón de cambio es porque algo cambió. En la primera derivada nos diría si la función crece o está decreciendo. Entonces, en este punto viene a ser un punto crítico, 150. Por eso lo tomamos aquí en el bosquejo de la gráfica. Ya sé que en 0 y en 300 la gráfica pasa por el eje X, se hace 0. Y en 150 tengo un punto crítico. Así es que puedo bosquejar esta gráfica. Ahora, ¿qué sucede? Como me están diciendo que encuentre el ingreso mínimo, ya sé que en 150 hay un punto crítico. No sé si es un máximo o un mínimo. ¿Cómo lo voy a saber? Bueno, lo voy a saber aquí, evaluando. Bueno, primero dividimos en intervalo entre 0 y 150. Entre 0 y 150 voy a tomar este intervalo y entre 150 y 300 tomar este intervalo. Entonces, para el intervalo entre 0 y 150 voy a evaluar cualquier número. No me importa el número, sino que esté dentro del intervalo. Y lo que nos va a importar es el signo. Entonces, entre 0 y 150 tomamos por azar el valor de 100. Y por comodidad, evaluamos en la función, nos quedaría que 300 menos 2 por 200. En este caso, ¿cuánto sería aquí? Vamos aquí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, 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 no. sí. Sí, bueno, acá. Entonces, evaluando en la función, nos quedaría entonces que en el intervalo entre 0 y 150, nos queda, en este resultado, nos daría 100. ¿Qué significa eso? A ver, Significaría que está creciendo. muy bien. Está evaluándose en la función primera derivada, pero no. Ajá, y Exactamente. Mire, como, eso es lo como que explicó significa. también Nora y explicó alguien también, entonces tengo la tangente, ¿no? Entonces ahí tendría una tangente que es una tangente positiva, aplicando la definición del límite y si cogemos dos puntos, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, Una pendiente de Ajá, la una función. pendiente. exactamente, sería positiva. Y entonces esto es lo que yo quería que ustedes tomaran en cuenta, por eso está la flecha aquí. Cuando nosotros derivamos, en este caso, nosotros derivamos el resultado al evaluar en este intervalo entre 0 y 150. Recuerden que yo al principio les dije que 150 era un punto crítico. No sé qué pasa entre 0 y 150. Evaluamos entonces en la derivada un valor que esté entre 0 y 150, tomamos el 100 y nos importa es el signo. Entonces, al nosotros restar, el signo es positivo, entonces yo sé que entre 0 y 150 la función está creciendo. Ahora, ¿qué sucede? Para el otro intervalo, entre 150, que era el punto crítico, y 300, que es el otro punto donde se hace 0, la función I de X. Entonces, tomamos el valor 200. No importa el resultado que nos den, lo que nos importa es el signo. Entonces, de aquí, 300 menos 2 por 200 sería 400, menos 400 más 300 sería menos 100. El signo es negativo. ¿Qué significa entonces que el signo es negativo? Que en este intervalo entre 150 y 300, entre 150 y 300, la función decrece. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de eso? Con esto puedo decir que en x 150 existe un máximo. ¿Por qué? Lo comprobamos con el estudio de la gráfica de la primera derivada.
Ahora, ya sé que ahí existe un máximo. ¿Qué debo hacer entonces? Como en el ejercicio me dicen cuál es el ingreso máximo, debo evaluar este X 150 en la función de ingreso, que está aquí. Al tomar la función de ingreso que nos da el ejercicio, colocamos el valor 150, reemplazamos donde está la X, operamos y nos queda 22.500. ¿Qué podemos concluir? Concluimos que cuando la empresa produce una cantidad de productos igual a 150 productos, entonces obtiene un mayor de ingreso, perdón, el mayor ingreso que es igual a $22.500. Cuando la empresa entonces produce 150, no sé cuál sería el producto que produce, va a obtener un ingreso mayor, el que sería 22.500. Pero ahora hay una segunda pregunta. En la segunda pregunta dice, ¿cuál es la utilidad máxima? Vamos, Nora, a la otra lámina. Bien, aquí en la otra, en la de arriba, Nora, ajá, es parecida, solo que ahorita dice literal B. Ahora nos vamos a enfocar en el literal B. Ya sabemos que aquí ya, el ingreso máximo ya sabemos que se obtiene cuando se producen 150 productos, valga la redundancia, pero ahora nos piden cuál es la utilidad máxima. Bueno, la ecuación de la utilidad máxima es esta. La utilidad máxima va a ser igual al ingreso percibido por la empresa menos el costo de producción de la empresa. La utilidad máxima sería entonces, tomamos aquí esta expresión, que sería la del ingreso, es lo que está aquí, chicos, menos la expresión del costo. Bueno, operando y restando, nos queda entonces que la función utilidad es igual a menos 2x cuadrado más 650x menos 80. Entonces, una vez que nosotros tenemos la función utilidad, vamos a empezar a trabajar con ella. Encontremos, a partir de la función utilidad, encontremos los posibles puntos críticos de la función utilidad. Para esto encontramos la primera derivada de u de x y luego igualamos la derivada a cero. Entonces, caso lo que hicimos en la parte anterior, vamos a estudiar la gráfica o vamos a estudiar cómo se comporta la función con nuestra gráfica. Vamos a estudiar cómo se comporta. Primero tomamos la función. Al tomar la función, la derivamos. ¿Qué es lo que me va a decir la derivada? Me va a permitir estudiar la gráfica. Bueno, al momento de nosotros derivar la función, en el siguiente paso, hacemos cero, la derivada de la función que está allí, despejamos x y nos da que x es igual a 65. ¿Pero qué significa que x es igual a 65? Que ahí hay un posible punto crítico. ¿Y qué es un punto crítico? Que ahí va a haber un cambio en la función. Si la función está creciendo, va a decrecer. Si está decreciendo, va a crecer. Ese es cuando x vale 65. Hay un posible punto crítico. Bueno, nosotros aplicamos aquí el criterio de la segunda derivada. ¿Qué dice el criterio de la segunda derivada? Que si la segunda derivada es negativa o es menor que cero, en este caso, existe un máximo para hacer este ejercicio. Vamos a derivar entonces nuevamente la función, en este caso tomamos la primera derivada, que era la que estaba aquí, la volvemos a derivar y nos queda que nos da, bueno, la segunda derivada nos da menos 4. Por lo tanto, utilizando el criterio de la segunda derivada, podemos decir que en x igual a 65 existe un máximo. Ahora, ¿qué hacemos? En x igual a 65 vamos a evaluarla en la función utilidad, la que teníamos acá abajo, en esta función que está aquí. Vamos a evaluar entonces el valor de 65. Una vez que nosotros evaluamos el valor de 65 en cada una de las X, operamos y nos da un valor de $8.370. ¿Cómo podemos concluir acá o qué podemos concluir? Cuando la empresa produce una cantidad de productos igual a $65, se obtiene la mayor utilidad igual a $8.370. ¿Cómo contrasta esto con lo anterior? Si anteriormente producíamos 150 objetos y teníamos la mayor cantidad de ingreso, no significa que porque yo tenga más ingreso hubo mayor utilidad, porque puede que haya invertido más. En cambio aquí, en esto, cuando la empresa produce 65 objetos, va a tener la mayor utilidad en relación costo y ingreso. También, ¿cómo podemos comprobar de que en serio eso representaría la mayor utilidad? Bueno, el criterio de la segunda derivada dice que si es negativa, existe un máximo. Como es negativa, hay un máximo, mayor utilidad. Aquí podemos comprobar. Bien, sigamos, Nora, al siguiente ejercicio. O preguntas, perdón, atrás. Preguntas, compañeros, profe, no sé. ¿No hay pregunta? ¿O qué? ¿O se fueron los muchachos? Bueno, sigue, tranquilo.
Ya, bueno, vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 3. Otro ejercicio de aplicación. En este caso vendría a ser en la biología. Calcular la velocidad de crecimiento de bacterias en un cultivo que varía con el tiempo en minutos a través de la ecuación n igual a 1600 más 4t menos t cuadrado, en el instante donde t es igual a 9 minutos. Indique el instante en que se anula dicha velocidad. ¿Y qué se puede decir del signo de la aceleración? Bueno, como estamos hablando de las derivadas de orden superior, comenzamos entonces tomando en cuenta lo siguiente. Bueno, la solución. Primero vamos a derivar la función que es n. ¿Para qué la vamos a derivar? Si esta es la función que nos está dando el cambio del crecimiento de las bacterias con respecto al tiempo, si yo la derivo, obtengo la velocidad en la que van a crecer el número de bacterias con respecto al tiempo. Entonces, lo primero es derivar n. Si derivo n, obtengo la velocidad. Entonces, la velocidad en función del tiempo es la derivada con respecto al tiempo de la ecuación 1600 más 4t menos t cuadrado. La velocidad en función del tiempo entonces sería, aplicando las reglas de derivación, menos 2t más 40. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como en el primer ejercicio, en la primera parte nos dice que indiquemos la velocidad para el tiempo 9 minutos. Al nosotros derivar, obtenemos la función velocidad y la vamos a evaluar en 9 minutos. La velocidad en función del tiempo es igual a menos 2t más 40. Donde está la t, vamos a colocar el 9, correspondiente a los 9 minutos. Menos 2 por 9, que sería en este caso menos 18, más 40, bueno, en este caso nos daría 22. Entonces, aquí la velocidad en función del tiempo evaluada en 9 minutos nos diría que las bacterias, digamos, crecen, se reproducen, o bueno, van incrementándose 22 bacterias por cada minuto. En el literal B nos dice, determine el instante en el que se anula dicha velocidad. Como nosotros ya encontramos la ecuación de la velocidad en función del tiempo, menos 2t más 40, lo que debemos hacer es hacer b de t, que es la velocidad en función del tiempo, hacerla cero. Entonces colocamos cero, despejamos el tiempo, nos quedaría que en un tiempo igual a 20 minutos, esa velocidad se hace cero. Ahora, ¿qué sucede allí en los 20 minutos? 20 minutos después de que las bacterias se estaban reproduciendo o estaban creciendo. Bueno, como conclusión, cuando han transcurrido 20 minutos, la velocidad se hace cero, pero tenemos que estudiar por qué. Y eso, por eso está la siguiente pregunta. ¿Qué significa el signo de la aceleración? Bueno, la aceleración en función del tiempo es la segunda derivada de la ecuación que nos permitía estudiar el comportamiento de la función de las bacterias, esta que está acá. Esa segunda derivada de esta función puede ser igual, es lo mismo que escribir la derivada de la velocidad en función del tiempo. La deriva, en este caso, la velocidad en función del tiempo nos había dado menos 2t más 40. Entonces, la aceleración, aquí creo que hay que colocar aceleración, sí, aquí es una. La aceleración en función del tiempo, aquí sería dos veces la derivada de esto, de la velocidad. Ah, perdón, no, sí, sí, está bien, perdón, 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 profe, un poquito nervioso. Ahí está, entonces, en este caso, la derivada de la velocidad es menos 2. Entonces, podemos decir que la aceleración en función del tiempo es menos 2, pero ahí está lo importante de saber el signo menos. Como el signo es negativo, nosotros decimos que cuando el signo es negativo, en la segunda derivada existe un máximo. ¿Qué sucede? Que si aquí las bacterias venían creciendo, 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 cuando llegaron a 20 minutos, hubo un punto crítico, porque ahí en este tiempo, cuando se hizo cero, hubo un punto crítico. ¿Y qué podemos ver con el criterio de la segunda derivada? Que como es negativa, ahí debe empezar a decrecer. Hay un decrecimiento. ¿Qué podemos concluir? Por el criterio de la segunda derivada, si el signo es negativo, existe un máximo en el punto crítico. Lo que podemos concluir es que estas bacterias van a crecer durante cierto tiempo y luego van a disminuir, luego de transcurrido un tiempo. Aquí yo tengo una duda, profe, y quiero que me la responda Dime, en este punto. dime. Aquí me decía que hacemos la velocidad en función, bueno, que hagamos, ¿qué sucede
cuando hacemos la velocidad igual a cero, ¿verdad? Que dice que se hace cero en el tiempo de 20 minutos. Ahí se hace cero. Entonces, ahí sería el punto crítico donde empieza a disminuir A el partir tiempo, de ahí, pues. claro, lo Después tiene una de, velocidad, la velocidad se hace cero, de ahí en adelante viene a decrecer bueno, el crecimiento. Es como si empezaran a morirse las ajá, bacterias o crecen menos, digamos. exactamente. Eso es lo que podemos concluir Claro, entonces. Eso sería aquí la conclusión. sobre todo entendiendo que la primera derivada vendría a ser la pendiente de esa curva. Y si hablamos que es cero, estaríamos hablando de una horizontal. Recto Estaríamos horizontal, de una exactamente. horizontal. Y al decir horizontal, ahí tendría criterio muy claro lo que tú dijiste. Estamos hablando de un máximo de esa curva. Exacto. Ujú. Ajá. Y ahí Y, decrecería la función. Bueno, eso Entonces, sería. exacto. Y esta para parábola que encontrar, tienes aquí, esto representa una parábola. claro, Ajá. y Y esa para Sí, sí. misma encontrar, parábola exactamente, y para Ajá. encontrar corre ese hacia punto abajo, por el máximo, signo negativo tendríamos que aquí. evaluarle el tiempo de 20 en esa función. Correcto. En el Ajá. vértice que va a ser en 20, alcanza el máximo. Ajá, Exacto. Y de ahí en adelante, después así de es. 20 minutos, empieza a decrecer la población. O sea, aquí las bacterias empiezan a crecer, pero llega un momento que porque son una cantidad muy grande, ellas compiten entre sí mismas y empiezan a morirse, empiezan a decrecer la cantidad de Ah, bacterias. ¿Ok? ah, esa era la interpretación aparte de la biología que no sabía por qué se morían o cómo qué iba a pasar. Sí. Bien, muchísimas gracias, profe. Vale, vale. Sigamos, por favor, porque ahí nos quedan otro ejercicio de aplicación, bueno, otro más. Este ejercicio tiene que ver también con la velocidad y, bueno, la altura y la aceleración. Es de la física. Una pelota es lanzada hacia arriba desde la azotea de un edificio de 58,8 metros de altura y con una velocidad inicial de 19,6 metros por segundo. Si su ecuación de desplazamiento es s de t igual a menos 4,9 t cuadrado más 19,6 t más 58,8, esta ecuación en metros, determine primero A, ¿cuándo la pelota alcanza su altura máxima? B, ¿cuál es la altura máxima? Y C, ¿cuál es su aceleración luego de un segundo? Entonces, solución. Para la primera parte, para el literal A, primero recordamos, como nos están dando la ecuación del desplazamiento, del movimiento, al derivarla, vamos a obtener entonces la ecuación de la velocidad en función del tiempo. Derivamos la ecuación, velocidad en función del tiempo, utilizando las operaciones, las reglas de derivación, perdón, y nos quedaría entonces que la velocidad en función del tiempo es igual a menos 9,8 t más 19,6 metros por segundo. Luego, en la pregunta del literal A, nos dice, ¿cuándo la pelota alcanza su altura máxima? Recuerden que cuando nosotros lanzamos un objeto, él como que se detiene un ratito y vuelve a bajar, si lo lanzamos un objeto hacia arriba. En ese momento que se detiene es cuando la velocidad se hace cero. Entonces, en la ecuación de la velocidad, en esta expresión de velocidad en función del tiempo, por eso es que nosotros hacemos cero a la velocidad en función del tiempo. Si usted lanza ahorita un objeto hacia arriba, ve como que se detiene un ratito y vuelve a caer. Bueno, ese es el momento en la que la velocidad se hace cero. Al hacer cero la velocidad en función del tiempo, del lado izquierdo, despejamos entonces t y nos queda que la velocidad se hace cero, perdón, que la velocidad, en este caso, se es igual a cero, la velocidad sería 20 metros por segundo. Me dice, ¿cuándo la pelota alcanza su altura máxima? Y tenía el tiempo, la velocidad 20 metros por segundo. Y en este tiempo, aquí estoy mal, en esta expresión, aquí no es velocidad, aquí hay que cambiar por t. Perdón, no, regresemos, Nora, un momentito, porfa. Si me puedes ayudar aquí. Sí, Roger, ahí Aquí es, hay que cambiar ponle 20, sí, la t. igual a Esa 20 sería segundos. T igual a 20, sí, es aquí este, ajá, perdón. 20 seguro, no. Yo creo que tienes el tiempo, ¿verdad? Y el tiempo lo Ajá, evalúas en la posición y te dice que Dos, ok, la altura. 2 segundos nomás. 2. Ujú, Ah, sería ok. 2. Ajá, ahí Vale, sí. y 19,6 entre 9,8. Ajá, Sí, ya. Sí, sí, es no. 2. Ajá, 2 segundos. Eh, Bien, perdón, profe. Roger, ahí está 19,6 y 4,9. Si le vas a despejar, quedaría 19,6 para 4,9. Sí, 19,6 para 4,9 aquí. Es cierto, Ujú. aquí tienes razón. Aquí está, Y eso perdón, profe. quedaría para, me parece que quedaría ¿Puedes cuánto. ayudarme con la división allí, por favor? Ajá. Ya te hago. 19,6 para 4,9. Y déjame ver abajo 4. el cambio. No, pero 19 era para 9 4. era 9,8. Está bien, porque acuérdate que aquí arriba tienes 9,8. ¿Estás viendo? Ah, es que está Ah, sí, sí. haciéndole. Claro, sí está bien. Sí está bien, Sí, entonces sí. queda 2. Es Quedó este 2, Dos, pero dos, sí 9,8 está que bien. tienes aquí. Aquí Sí, copiaste lo que mal me esto. confundí, eso sí, sí. Sí está ajá. bien. Sí está Ajá. bien, Roger.
Ya, muy bien. Perdón aquí. Solo las Bien, unidades cambian. muy bien. Bueno, entonces, aquí está bien, aquí quitemos muy bien. Entonces, son las unidades aquí, aquí no es 20. Esto borremos. Por favor, aquí quedamos. Ahí está. Bien. Entonces, ¿cuándo o en qué momento o en qué instante la pelota alcanza la altura máxima en un tiempo igual? 2 segundos. Hay que corregir esto. Bien, en ese tiempo. Luego dice, ¿cuál es la altura máxima? Bueno, para encontrar la altura máxima, esto la vamos a obtener al evaluar el tiempo igual a 2 segundos en la expresión del movimiento, que es esta que está acá, s de t. Al evaluar aquí, intercambiando la t por el 2 segundos y realizando las operaciones, obtenemos que para un tiempo de 2 segundos alcanzaría una distancia en el eje Y de 78,4 metros. Entonces esa sería su altura máxima. Y por último nos dice cuál es la aceleración en un segundo. ¿Cuál es la aceleración del objeto luego de transcurrir un segundo? Para eso aplicamos entonces la segunda derivada, que vendría a ser la derivada de la velocidad. Acuérdense que es la segunda derivada de la función, en este caso del desplazamiento, la que nos dieron al principio, que sería igual a la derivada de la velocidad, que ya obtuvimos hace un momento. Entonces, esta es la expresión de la velocidad. Al derivar la velocidad, nos quedaría, al derivar la velocidad, nos quedaría menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces la aceleración en función del tiempo sería menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y evaluado esto para el tiempo igual a un segundo, al ser esto una constante, sería igual a menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, aproximadamente, la aceleración de gravedad. Por último, el último ejercicio, ya para concluir. Dice, una empresa produce mensualmente X toneladas de metal precioso con un costo total de C, dado por la siguiente ecuación. C de X es igual a 40 más 300X menos 20X cuadrado más 4 tercios de X al cubo en dólares. Determine el nivel de producción en X de tonelada en donde el costo marginal alcanza un mínimo. Entonces, subrayamos en rojo las dos cosas que necesitamos. Primero, necesitamos el costo marginal. Solución. Para encontrar el costo marginal, derivamos la expresión de la ecuación de costo que tenemos acá. Entonces, esta función de costo que tenemos en dólares, al nosotros derivarla, obtenemos, aplicando las reglas de derivación, 4x cuadrado menos 40x más 300. A esta derivada le vamos a llamar costo marginal. Es el cambio, y eso significaría el cambio que tiene el costo en función, en este caso, de las piezas producidas en toneladas. Entonces, una vez que nosotros hemos encontrado la ecuación del costo marginal, que es 4x cuadrado menos 40x más 300, surge una duda. Acuérdense que la primera derivada estudia el comportamiento de la función, si ésta es creciente o es decreciente. Entonces, puede ser que exista un punto máximo o que exista un punto mínimo. ¿Cómo lo vamos a hacer para saber si existe un punto máximo o un punto mínimo en esta expresión? Recordando que a nosotros nos piden el mínimo. Encontramos el punto crítico. Para encontrar el punto crítico, volvemos a derivar la expresión del costo, que es la que está aquí. Al nosotros hacer la segunda derivada de la expresión del costo, derivar 2 veces esta expresión, obtenemos que sería la segunda derivada del costo es igual a la derivada del costo marginal, y esto es 8x menos 40. Ahora hacemos aquí en la segunda derivada, hacemos igual a 0 para encontrar el punto crítico. Quiero que me entienda algo. Como nosotros nos están diciendo costo marginal, porque en el ejercicio que hicimos anteriormente nosotros derivamos una sola vez para encontrar el punto crítico. Y ahora ustedes dirán, ¿por qué estás derivando 2 veces para hacer el punto crítico? O sea, estamos derivando 2 veces porque a nosotros nos piden costo marginal. Si usted toma la ecuación que está aquí y la deriva una vez, tiene el costo marginal. Al derivar una vez el costo marginal, que es esto aquí, la derivada del costo marginal, aquí derivada del costo marginal, obtiene 8x menos 40. Si nosotros entonces a ese costo marginal lo igualamos a 0, esa sería la primera derivada,
del costo marginal, si nosotros la igualamos a cero, entonces despejamos x, nos queda que x es igual a 40 octavos y en este caso x sería, podemos decir en este caso que x sería un mínimo. En conclusión, el nivel de producción alcanza un costo marginal mínimo cuando la empresa produce 5 toneladas. Este sería el último ejercicio en este caso. Y bueno, hay unos ejercicios que son de algunos problemas propuestos que dejamos para, para el estudio. Estos serían ya ejercicios propuestos de derivada de orden superior. Nora, no sé, en este caso, preguntas, compañeros, profe, no sé. Muy bien, no, está bien, hasta ahí vamos bien. Si no tiene pregunta nadie, seguimos con división logarítmica. Fíjense las Bueno, aplicaciones que hicieron. Hicieron aplicaciones en economía, hicieron aplicaciones en física, en biología. La derivada tiene muchas aplicaciones, ¿ok? Y sí es bueno que hagan funciones donde aparezcan exponencial del coseno, logaritmo del seno de x, combinen más que polinómicas, funciones donde combinen ese tipo de funciones que ilustren más la técnica, además del polinomio. Dale, el que Sí, viene. profe, en la derivación logarítmica, con mi compañero y algunos, sí, sí tomamos en cuenta eso. Sí, Ah, sí, soy perfecto, muy bien. estudiante. Vaya. bueno, antes de entrar en sí con el procedimiento de derivación logarítmica, es importante entender que el concepto de derivada logarítmica tiene sus raíces en el estudio de ecuaciones diferenciales, especialmente desde finales del siglo XVII hasta principios del siglo XVIII. En este caso, por ejemplo, el matemático Johann Bernoulli, un matemático suizo, en 1694 publicó un artículo introduciendo el concepto de derivada logarítmica y usándolo para resolver un problema de teoría de curvas. Bernoulli utilizó este concepto para resolver el problema de encontrar la curva que minimice el tiempo para que una partícula se deslice de un punto a otro, sujeto a la restricción de la que la velocidad debe ser constante. Posteriormente, en el siglo XVIII, el matemático francés Jean Le Rond de Alembert utilizó el concepto de derivada logarítmica en el estudio de ecuaciones diferenciales parciales. Otro acontecimiento importante fue a partir de la intervención y aporte del matemático alemán Carl Friedrich Gauss, en aportes importantes en la historia de la derivada logarítmica. A principios del siglo XIX, Gauss utilizó este concepto para probar el teorema básico del álgebra y establece que todas las ecuaciones polinómicas no constantes con coeficientes complejos tienen al menos una raíz compleja. En el siglo XX, las derivadas logarítmicas se convirtieron en una herramienta importante en el estudio de funciones analíticas y hoy en día la derivada logarítmica se utiliza en muchos campos de las matemáticas, como análisis complejo, ecuaciones diferenciales y geometría algebraica. Continuamos. Bueno, la derivación logarítmica es un método utilizado para diferenciar funciones que no se pueden diferenciar fácilmente, derivar fácilmente. Se utiliza para simplificar funciones complejas, aplicando reglas logarítmicas y derivando de acuerdo con las reglas de diferenciación. Eh, Se puede aprovechar las propiedades de la función logarítmica para realizar el proceso conocido como derivación logarítmica, en el cual se muestra a continuación. El proceso se resume para los valores donde x de la función h satisface que h de x es mayor que 0. Sea y igual a h de x, por lo tanto, el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de la función h de x. Utilizamos las propiedades del logaritmo para simplificar la expresión y se deriva implícitamente y queda la expresión 1 sobre y, la derivada de y con respecto a la derivada de x, y que es igual a la derivada del logaritmo natural de la función h sobre x sobre d de x. El resultado también es válido para valores donde de x, donde la función h de x es menor que 0. Sin embargo, esta fórmula no se puede aplicar para calcular el valor de la derivada de h de x en los puntos donde h de x es igual a 0.
Bueno, la derivación logarítmica se puede utilizar para determinar la derivada de... Es un método utilizado para diferenciar ecuaciones que no se pueden diferenciar fácilmente, como habíamos dicho, y se utiliza para simplificar las funciones complejas aplicando las reglas logarítmicas y derivando con las reglas de diferenciación. En este caso aprovechamos las reglas, las propiedades logarítmicas. Se utiliza generalmente por una familia especial de funciones que no se pueden diferenciar utilizando reglas específicas de derivadas o como ya hemos repetido bastantes veces, cuando para facilitar la derivación de ciertas expresiones aprovechando las propiedades logarítmicas. En este caso, dada la ecuación, bueno, perdón, dada la ecuación y igual a y de x, que representa específicamente y como una función de x, la derivada de y se encuentra utilizando la derivación logarítmica de la siguiente manera. Entramos ya específicamente en el procedimiento. En este caso, aplicamos el logaritmo natural en ambos lados de la ecuación y simplificamos el lado derecho usando leyes logarítmicas. En este caso, las leyes que tenemos que facilitan esto es que el logaritmo de un producto de números es la suma de los logaritmos de los números. También que el logaritmo de un cociente es la diferencia de los logaritmos de los números. Y el logaritmo de una potencia de un número es el exponente multiplicado por el logaritmo del número. Entonces, a partir de esas propiedades logarítmicas, simplificamos la expresión y buscamos la derivada de y, utilizando derivación implícita. Al final, reemplazamos el valor de la función y tendríamos la derivada. Para ejemplificar esto de una mejor manera, tenemos algunos ejercicios. En este caso, seguimos los siguientes pasos. Tomamos, como ya dijimos, el logaritmo natural en ambos lados de la expresión. Entonces quedaría el logaritmo natural de la función de x es igual al logaritmo natural de la expresión que tenemos ahí, x elevado a 3 cuartos por la constante que es el número de Euler, elevado a la 2x. Entonces sabemos que el logaritmo natural es el logaritmo con base el número de Euler, en el que utilizamos las propiedades de los logaritmos para simplificar la expresión dentro del logaritmo natural y quedaría de la siguiente forma. Al lado derecho tendríamos, utilizando las reglas de los logaritmos, que sería el exponente multiplicado por el logaritmo del número, que en este caso sería 3 cuartos por el logaritmo natural de x más 2x, porque sabemos que el logaritmo natural de es 1. Entonces, después diferenciamos en ambos lados de la ecuación con respecto a x y tendríamos, al derivar ambos lados de la ecuación, tenemos 1 sobre la función de x y la derivada de la función de x y al lado derecho ya derivado tendríamos 3 sobre 4 y sabemos también aquí también sería bueno establecer a ver, déjenme escribir. Bueno, si tenemos una derivada, tenemos la derivada logarítmica en este caso, por ejemplo, tenemos, bueno, eso que quede aquí. Tenemos una función de x, en este caso estamos trabajando con logaritmos naturales. Tenemos el logaritmo natural de una expresión y esto sería igual. Si queremos sacar la derivada de esto, tenemos la derivada de f de x del logaritmo natural sería igual a esta expresión dentro del logaritmo natural, la derivada de esa expresión sobre esa expresión. Entonces ahí, bueno, eso usa choque. Lo voy a borrar. Entonces ahí se entiende mejor, claro, lo que estamos haciendo es una regla de la derivación logarítmica. Bueno, ese dejémoslo ahí para todos los ejercicios. Entonces, al diferenciar ambos lados, tenemos esa expresión.
Y al final, despejando la derivada, tendríamos, sí, nomás, ¿no era? ¿Qué pasó? Ya. Entonces, despejando la derivada y sustituyendo la función que tenemos acá arriba, esta de aquí, tendríamos la expresión de la derivada de la función, en este caso. Ahora continuamos con otro ejemplo. En este caso vemos que tenemos un cociente, igual recordando que utilizamos, digamos, la derivación logarítmica en casos donde nos pueda facilitar la búsqueda de la derivada. En un cociente sabemos que en las propiedades de los logaritmos, el cociente se transforma en la resta. Entonces eso nos puede servir mucho para calcular la derivada. Entonces en este segundo ejemplo, igual tomamos el logaritmo natural en ambos lados de la ecuación. Y al lado derecho igual nos queda el logaritmo natural de esa expresión de x al cuadrado por x menos 1 al cubo sobre 2x más 1 al cuadrado. En este caso, utilizando las propiedades del logaritmo, simplificamos la expresión y nos queda de la siguiente forma. Al lado derecho igual. 2 por logaritmo natural de x más 3 por logaritmo natural de x menos 1 menos lo que teníamos en el cociente aplicando el logaritmo natural, que sería 2 por logaritmo natural de 2x más 1. Entonces, diferenciamos, ahora que está simplificada la expresión, diferenciamos a ambos lados de la ecuación utilizando la regla que está escrita. Eh, con respecto a x, tal que tendríamos 1 sobre y por la derivada de y sobre x con respecto a x, que sería igual. Al lado derecho ya tenemos derivada la expresión anterior, que sería 2 sobre x más 3 sobre x menos 1 menos 4 sobre 2x más 1. Entonces, como vemos, facilita realmente la derivación aplicando el logaritmo natural en ciertas funciones. Entonces, al multiplicar a ambos lados de la igualdad por y, obtenemos la derivada de y con respecto a x. Como hicimos la anterior vez, sustituimos la expresión original para y nos quedaría, esta expresión. Bueno, en la última, en la tercera, perdón. Aquí, por favor, ignoremos el x mayor a cero. En este caso sería la restricción si tuviésemos, por ejemplo, la función x, pues, y es igual a x sobre x y nada más, por ejemplo. O y es igual a x sobre x sobre x. Entonces tendríamos que tener esa restricción, pero aquí no es necesaria. Igual, para resolver para encontrar la derivada de la siguiente función, y igual a x sobre x elevado al cubo. Igual, tomamos el logaritmo natural en ambos lados de la ecuación, de tal forma que nos queda la expresión de abajo. El logaritmo natural de y sería igual utilizamos igual las propiedades de los logaritmos. Sería x al cubo, que multiplica el logaritmo natural de x. Eh, Como vemos, utilizamos las propiedades de los logaritmos para simplificar dentro del logaritmo natural. Y ahora diferenciamos a ambos lados de la ecuación. Cuando lo tenemos simplificado, diferenciamos a ambos lados. Y en este caso, tomamos la derivada de ambos lados de la igualdad con respecto a x y simplificamos la expresión. Usando la regla del producto y la regla de la cadena, podemos escribir la derivada de x al cubo por logaritmo natural de x como tenemos a continuación. Sería igual a 3
x al cuadrado por logaritmo natural de x más x al cubo por 1 sobre x. Y esto al final simplificando queda 3x al cuadrado por logaritmo natural de x más x al cuadrado. Entonces, sustituyendo en la expresión anterior, obtenemos la siguiente expresión. Y aquí despejamos, multiplicando ambos lados de la igualdad por y, despejamos la derivada de y. Obtenemos la derivada con respecto a x. Igual despejamos la expresión original, que es y igual a x sobre x al cubo. Y teníamos la derivada de esta función utilizando las propiedades de los logaritmos naturales. Bueno, aquí, si mi compañero Sí, sigue. bueno, a continuación, les voy a explicar también parte de los ejercicios de aplicación de la derivada logarítmica, ¿no? Entonces tenemos este ejemplo. Mediante derivación logarítmica, allá la derivada de, tengo una función z igual a x elevado a la x, con esta restricción, ¿no? De que x debe ser mayor que 0. Entonces, la solución que nosotros tenemos aquí es aplicamos el logaritmo natural en los dos miembros de la expresión, como acababa de mencionar mi compañero. Entonces, tengo logaritmo natural de z es igual al logaritmo natural de x a la x. Y aquí recordando las propiedades que mencionaba Agustín, entonces las propiedades de los logaritmos, ¿no? Entonces aquí, este x, como viene a ser el exponente, pasaría en este caso a multiplicar y me quedaría la base que es el logaritmo natural de x. Ok, entonces ahora sí, derivando con respecto a x esta expresión, recordando lo que nos dijo Agustín, que si tengo en esta parte, ¿sí? Me queda 1 sobre z, que es la función original, que es la que tengo aquí planteada, por, en este caso, el de z sobre el de x. Recordando además que por notación esto también se puede escribir como un z', ¿sí? Y aquí sí ya empiezo a hacer la derivación del diferencial de d con respecto a x de esta expresión que nosotros teníamos anteriormente. Entonces, recordando las propiedades de los logaritmos, entonces me puedo anticipar que esto me va a quedar 1 sobre z. Puedo poner z' o de z o el diferencial de z con respecto a x, que no habría inconveniente. Entonces, yo puedo poner así también, solamente por simplificar el proceso y que me queda. Entonces, aquí aplicamos la derivada del producto de dos funciones, ¿no? De x por logaritmo natural de x. Entonces, a continuación, por favor, Nora. Bien, entonces eso es lo que acababa de mencionar. Me queda aquí el x por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, más la segunda función, que es el logaritmo natural de x, por la derivada de x con respecto a su misma variable, que es x, que en este caso es 1. Y aquí, tomando en cuenta propiedades, simplificando expresiones, me queda 1 más logaritmo natural de x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como tengo aquí 1 sobre z, por un z', que ya explicamos esto, es igual a 1 más logaritmo natural de x. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Este z, ¿sí? Si bien es cierto, como ya tenemos la restricción, esto lo pasamos a multiplicar, o sea, me queda z' es igual al z, que multiplica toda esta expresión, que es 1 más logaritmo natural de x. Pero nosotros tenemos que recordar que el z, la función original, es esta expresión x elevado a la x. Entonces aquí lo único que tenemos que es, hacemos una restitución, volvemos a sustituir esa función, entonces me queda esta expresión. Z', que es la derivada, va a ser igual a x elevado a la x, que multiplica a 1 más el logaritmo natural de x. Siguiente, por favor. Bien, entonces, bueno, entre ejercicios de aplicación, nosotros tomando en cuenta algunas cosas que ya mencionaron mis compañeros y también en clases anteriores que hemos visto, un ejercicio de aplicación que hicimos es hallar la recta normal al gráfico de f de x. Aquí tengo una función f de x, x por logaritmo natural de x, en el punto donde x es igual a e. ¿Ok?
Entonces, como ya mencionamos las restricciones que debe tener estas funciones logarítmicas, la solución primero tenemos que evaluar la función en el punto E, ¿sí? Para hallar, en este caso, valga la redundancia, el punto, ¿no? O sea, el punto por donde tiene que pasar, se puede decir primero la recta tangente y después vamos a construir la recta normal. Entonces, al momento que evaluamos con la función en el punto E, reemplazando en la expresión original x por logaritmo natural de x, me queda e por logaritmo natural de e. Entonces, recordando que el logaritmo natural de la expresión e es igual a 1 por las propiedades. Entonces, el punto a considerar es el par coordenado e, e. Entonces, ya tengo el punto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Calculamos la primera derivada de la función original, porque recordemos que la primera derivada, de acuerdo a lo que explicaron mis compañeros, representa la pendiente, ¿no? En punto. Entonces aquí, al calcular la primera derivada, tomando en cuenta que este ejercicio ya lo habíamos realizado, lo habíamos desarrollado, va a ser igual a x por 1 sobre x más el logaritmo natural de x de estas dos funciones, que podemos decir que el f de x va a ser el x como tal y una función g de x, que en este caso va a ser el logaritmo natural de x. Entonces, al aplicar la regla de la cadena, obtenemos esta expresión que simplificada me da 1 más logaritmo natural de x. ¿Ok? Entonces, esto representa la pendiente a la curva y ahora esta la evaluamos en el punto EE, porque si nosotros hacemos una gráfica, entonces voy a tener en este caso una recta. Por poner un ejemplo, lo voy a hacer, disculpen si yo me equivoco, por poner un ejemplo, tengo una recta, ¿no? Que en este caso logaritmo natural, yo recuerdo que la función exponencial de f de e a la x, si tengo e a la x, hay, entonces voy a tener en este caso una forma que puede ser de esta manera, ¿no? Entonces recordemos que al momento que yo tengo una función exponencial, esta función exponencial, como es una función inyectiva, debe tener su inversa. Y la función inversa de esta va a ser la función logarítmica. Entonces, para tomar en cuenta que si yo trazo una función afín, y igual a x, entonces a partir de esta yo puedo construir la otra que viene, ¿no? Tomando en este caso puntos de distanciamiento iguales, puedo tener en este caso una recta que está por acá. Lo hago así a mano alzada, ¿ya? Para no entrar mucho en detalle, para no salirme de la connotación del ejercicio. Entonces, yo tengo una recta, que en este caso en el punto EE, vamos a asumir que es este punto, lo voy a hacer con color verde, ¿no? Entonces vamos a asumir que esta es la recta. Este es el punto EE. Entonces, la recta normal tiene que guardar una perpendicularidad en el punto, o sea, así, ¿no? ¿Ya? Y aquí tengo en este caso, son dos rectas, se puede decir, ortogonales, perpendiculares entre sí. Y recordemos que en este caso, como ya encuentro la pendiente evaluada en este punto que va a ser igual a 2, ¿qué es lo que tengo que hacer? Encontrar la pendiente, ¿no? Recordemos que en este caso M1 por M2 es igual a menos un medio. Ya tengo aquí en este caso la pendiente negativa que va a ser la ecuación, perdón, que me va a servir para hallar la ecuación de la recta normal. ¿Ok? La siguiente, por favor. Bien, entonces, ahora finalmente la ecuación de la recta normal. Entonces, aquí lo que estamos explicando es que esta recta es cuando tengo como datos el punto y su pendiente. ¿Ok? M. Y como la M en este caso calculamos que era menos un medio, lo único que hacemos aquí es el punto de coordenadas x0 y y0. Ya determinamos que era e, e. Entonces, lo único que hacemos es reemplazamos en estos valores y hacemos las operaciones que están correspondientes. Entonces, si nosotros efectuamos estas operaciones y le asignamos como una ecuación de su forma general, recordando que la forma general a x más by más c igual a 0, entonces tenemos finalmente esta expresión que representa la ecuación de la recta normal en el punto que tengo aquí a considerar. José, me parece que ahí tenemos un error. Si es que estamos evaluando en el punto E, tendríamos ahí que tanto en Y1 como en X1 es el valor de E también. Ah, sí, gracias, Nora. Sí, gracias. Sí, tienes razón. De Sí, X menos E. sí, Y el menos E, sí, X menos sí, E. solamente es cuestión aquí, claro, cuestión de
del momento que se transcribe y se manipula el teclado, ¿no? Gracias, muy amable. Sí, mil disculpas por ese error de... Sí, aquí. La siguiente, por favor. Bien, entonces este ejercicio, bueno, como ya lo expuso mi compañero, entonces aquí aplicamos logaritmos naturales a los dos miembros, entonces aquí esto ya lo hicimos más que todo para volver a recapitular lo que mi compañero expuso. Entonces la aplicabilidad de que nosotros, se puede decir al momento que estábamos encontrando o desarrollando este tema, decía que nos permitía, dado si tenemos funciones, que nos pueden dar, en este caso, funciones de forma logarítmica que se pueden graficar. Podemos encontrar las asíntotas, en este caso la horizontal, la vertical y la oblicua, ¿no? Entonces, y para eso es que nosotros teníamos los teoremas, en este caso, del límite cuando tiende a más infinito o menos infinito, de la función y es sobre X y algunas otras más que nosotros teníamos, ¿no? Entonces, por eso es que como que en estos ejercicios, para no salirnos mucho del tema de lo que son las asíntotas, entonces por eso es que solamente lo pusimos, lo citamos de forma general. El siguiente, por entonces aquí también tenemos, ¿no? Entonces aquí lo que usted mencionaba, profe, entonces nosotros sí consideramos aquí una función trigonométrica. Entonces aquí, ejercicios de aplicación, utilice la derivación logarítmica para hallar la derivada. Entonces aquí lo que hacemos es, aplicamos logaritmo tanto al primer miembro como al segundo miembro de la ecuación. Entonces ahora recordemos que el coseno va a constituir nuestro exponente, ¿no? En este caso el argumento X, siempre tratar de recordar que el coseno del argumento X siempre está entre -1 y entre 1, ¿no? Tomando en cuenta esto de aquí. Sí, y también en cuenta el dominio de la función logarítmica con su exponencial. Muy bien, entonces aquí tengo el logaritmo natural de y aplicando otra vez las reglas que mencionábamos anteriormente, recordando, ¿no? Que en este caso tengo que poner el 1 sobre la función por la derivada de y con respecto a x. Entonces aquí, ¿qué es lo que hago? Aquí me quedaría en este caso como el coseno, entonces el coseno de x, sí, pasaría y me quedaría por la derivada del logaritmo natural de x. ¿Ya? Entonces aquí tengo dos funciones y esas dos funciones las puedo derivar aplicando la regla de la cadena. Entonces me quedaría, ¿no? Coseno de x, ¿sí? Entonces aquí yo puedo poner por su derivada por logaritmo natural de x, más, lo voy a poner aquí el coseno de x por el logaritmo natural de x y ahora le derivo también esta expresión. Entonces, tomando en cuenta estas reglas de derivación, yo puedo decir que esta de acá, la derivada del coseno es el menos seno de x y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, que lo tengo aquí, ¿no? De forma se puede decir como factor por el coseno de x. Entonces, al momento de hacer operaciones y otra vez simplificar, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí, no? Me queda el de y sobre el de x. Recordemos que el y pasa en este caso a multiplicar a toda la expresión que ya tenemos anteriormente prevista, ¿no? Entonces aquí me queda esta expresión que está aquí. Le multiplicamos por el y. Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Restituir. Recordemos que el y original que nosotros teníamos aquí es x por el coseno, perdón, x, sí, elevado al coseno de x. ¿Ya? Entonces aquí lo único que hago es solamente restituir la función que teníamos originalmente multiplicada por esta expresión que obtuvimos de la aplicación de la derivada de la regla de la cadena de las funciones que antes mencioné. ¿Ok? Siguiente, entonces, bueno, como usted suele decir, profe, aquí tenemos unos ejercicios para calentar el brazo, que posteriormente esto se compartirá para que nuestros compañeros puedan practicar y repasar. Bueno, no sé si hay alguna pregunta en cuanto a este tema. Está bien, no hay problema. Ustedes mandaron la guía, la pusieron aquí en el chat, o no la tienen ahí.
Todavía no, Noran, todavía Ah, no, solamente se le No, envió a usted profe, le personal. enviamos a usted para que nos haga tal vez una revisión, que nos dé el visto ok, bueno para compartirles a los chicos. está bien. Saben que ya tienen habilitada en el aula virtual la casilla donde van a colocar las cosas, ¿no? Ya, Aquí está el aula virtual. En tema uno, después de la unidad 1, en tema 1, la parte donde dice evaluaciones, aquí van a subir la tarea de límite de continuidad, aquí la guía de la exposición y aquí la tarea sobre derivadas, que es la segunda parte que tienen ahí, ¿ok? Ya al final, el sábado, cuando tengamos clases, dentro de 15 días, les pondré otra tareita extra para que vayamos haciendo. Si no hay más preguntas, lo dejamos hasta ahí. Si alguien quería hablar conmigo, me dijo, me quedo con la persona que quería hablar conmigo. Nos vemos mañana. Gonzalo, Profe, yo también quiero hablar un momento con usted al final, por favor. ok, muchísimas gracias, profe, muchísimas gracias, compañeros. Una buena vaya, nos noche. vemos, pues. Muy bien, muchachos, los Una felicito. buena noche. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Gracias, profe. profe, Buenas gracias noches. por Gracias. Gracias, una compañeros. buena noche.